Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de falla hepática. Vamos a hablar unos pequeños datos de un caso que tuvimos en urgencias y al final pues les cuento qué ocurrió con este caso de este paciente. Vamos a hablar también acerca de las definiciones, vamos a hablar acerca del diagnóstico y el manejo de las complicaciones, que es básicamente lo que se centra el manejo de los pacientes con falla aguda y también obviamente la fisiopatología. Primero tenemos un paciente de EPS en Sanar de 9 años de edad, procedente de área urbana de Buenaventura, un paciente con adecuado neurodesarrollo, un paciente que tiene una adecuada antropometría, un paciente que aparte pues, de venir de área urbana de Buenaventura pues no tiene otros factores de riesgo, quien ingresó acá a la institución el 15 de octubre con un cuadro clínico que empezó el 1 de octubre, caracterizado por picos febriles que inicialmente se dieron de manera espontánea y 5 días previo al ingreso empieza con picos febriles cuantificados de 39 grados asociado a dolor abdominal predominantemente en el abdomen superior, por lo cual el paciente pues consulta a médico general, quien formula un manejo con un antibiótico y doxilamina. Doxilamina es un anti-H1 y era una mezcla entre doxilamina y piridoxina. Esa misma carísimos nosotros. Bueno, eso le formularon. El hecho es que el paciente no mejoró, por lo cual pues reconsultó pesazos. ¿Es la presentación comercial o qué? Ese es el nombre genérico. ¿Es el genérico? Sí. Y metronidazol, perdón. El paciente no mejora, entonces reconsulta, va al hospital de primer nivel donde toman unos paraclínicos en los cuales se evidencia una elevación importante de transaminasas, una elevación importante de las bilirrubinas a expensas de la directa, con unas pruebas infecciosas preliminares de periferia negativas, con gota gruesa, dengue, leptospira y hepatitis A negativa, y unos tiempos de coagulación que en periferia no coagularon, con un TP mayor a 120 y un TPT de 62.2. Una creatinina que como vemos de periferia estaba en 0.9 y pues ante esos hallazgos el paciente y una ecografía de abdomen normal y ante esos hallazgos pues remiten al paciente al HV. Paciente pues al llegar al HV, paciente deshidratado, taquicárdico, en regulares condiciones generales y ahorita pues les voy a comentar qué pasó con el paciente, pero finalmente pues se confirmaron estos resultados con un INR institucional de 7 y obviamente transaminasas también muy elevadas. Al examen físico, paciente con hepatomegalia de aproximadamente 5 centímetros por debajo del reborde, estaba alerta, estaba activo, Glasgow 15-15, sin evidencia de hemorragias tampoco, ni estigmas de sangrado, inicialmente con glucometrías adecuadas, pero que durante su hospitalización se confirmó una glucometría de 37, sí, hizo una hipoglicemia, con ecografía, como les mencionaba, de periferia normal y pruebas institucionales para virus también negativas. Bueno, entonces, en vista de este paciente, pues vamos a hablar acerca de qué es una falla hepática, ¿sí? Porque muchas veces nosotros llamamos falla hepática algo que en realidad pues no lo es. Entonces vamos a hablar qué es. Entonces primero vamos a hablar algo acerca de las definiciones. Primero vamos a hablar que la falla hepática en realidad es una condición dinámica, ¿listo? En realidad no hay un punto de corte como tal, pero digamos que hay un grado de severidad de la enfermedad a menudo que avanzan y se desarrollan las complicaciones. Se caracteriza por un inicio abrupto de coagulopatía, compromiso hepático con evidencia bioquímica de lesión hepatocelular resultando en deterioro de la función celular. Ya vamos a hablar las definiciones en sí, bioquímicas, qué niveles vamos a tomar para decir que el paciente tiene una falla hepática. Sino que esta parte me pareció importante porque vemos que la coagulopatía es un factor determinante en la definición del paciente con falla hepática. A lo largo de los años se han venido hablando de múltiples definiciones de falla hepática. De hecho, la primera definición que hubo fue de Trey y Davidson en 1993, en la cual hablaron que una falla hepática era el desarrollo de encefalopatía hepática dentro de las 8 semanas del inicio de los síntomas. De hecho, este término de hepatitis de falla hepática aún es relevante hoy en día y muchos profesionales de la salud todavía lo utilizan. Vemos
que a lo largo de los años se han venido digamos, proponiendo varias definiciones, dentro de ellas unas subclasificaciones entre hiperaguda, aguda, subaguda y de inicio tardío, dependiendo de los días de inicio de esta, ¿sí? Y vemos que pues todas básicamente se centran en definir las semanas en las cuales ocurre desde el inicio de la sintomatología. A pesar de esto, gran parte de estas definiciones no eran como predictorias en sí del desenlace del paciente, o sea que su aplicabilidad no era como tan eficiente, tan lo que se espera uno con una definición de un paciente, de una patología. Y vimos que en realidad hay muchos fenotipos de la enfermedad, ¿sí? Hay pacientes que pueden desarrollar rápidamente en el transcurso de horas una falla hepática, mientras que hay pacientes que pueden desarrollarlo varios días después. Y el problema es que gran parte de todas estas definiciones fueron basadas en estudios en adultos y consensos realizados en pacientes adultos. Y muchas de ellas utilizaban la encefalopatía como una condición que se necesitaba para definir el paciente con falla hepática. Y esta es una sintomatología que se presenta de manera tardía. Entonces, estamos hablando de un paciente en una condición aguda en la cual pues esta definición no nos sirve. Y muchas veces esta patología puede empezar de hecho inútero, lo cual nos deja una dificultad para saber en realidad cuál fue el tiempo de inicio. Entonces yo no sé si empezó 2 o 3 semanas atrás, o el niño desde hace mucho rato viene con su patología inútero y nació con una falla hepática, no sabemos si es aguda, si es crónica. Entonces esto genera una dificultad. Luego se realizó un estudio prospectivo multicéntrico en el cual se evaluó el desenlace de niños entre el nacimiento y los 18 años, que se llama The Pediatric Acute, no sé cómo se pronuncia, Liver Failure Study. ¿Listo? En pues se establecieron unos criterios para ellos para definir el paciente con falla hepática. En realidad, el objetivo de estos criterios no era como tal definir falla hepática, sino identificar los sujetos que tuvieran suficiente deterioro hepático como para colocar el paciente en un criterio de riesgo. ¿Listo? Y esos criterios que ellos utilizaron era un paciente primero que no tuviese una evidencia de una enfermedad crónica hepática anterior, porque si ya la tenía, pues entonces pues no es aguda sino que es crónica. ¿Listo? Segundo, un paciente que tuviese un INR después de la administración parenteral de vitamina K mayor a 1.5 con encefalopatía hepática clínica, o un INR mayor a 2 sin encefalopatía. O sea, aquí ya nos saltamos esa parte de necesitar la encefalopatía para definir el paciente con falla hepática. Y de hecho esto fue muy importante porque, como les menciono, esto es del mismo estudio, ¿sí? Vemos que para ellos, entre más, digamos, aumentaba el INR, máximo INR, ¿sí? Había una mayor probabilidad de que el paciente tuviese muerte o que requiriera trasplantes después. Entonces vemos que esta definición, aparte de que nos cataloga al paciente en riesgo, nos predice mortalidad. Entonces, de ahí, gran parte de los estudios y gran parte de los artículos se han basado en esta definición que lanzó este grupo de estudio para definir el paciente con falla hepática. Entonces, hoy en día la definimos por estos criterios. ¿Listo? Obviamente hay otra sintomatología que puede presentar el paciente con falla hepática, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, primero, ¿cómo ocurre? Entonces, primero, reconocer que el hígado tiene muchas funciones. ¿Listo? Inicialmente uno piensa, no, el hígado elimina sustancias tóxicas y no más, pero no. En el metabolismo y la generación de nutrientes es muy importante, sobre todo porque ayuda a la formación de glucosa, sobre todo cuando uno se encuentra en la etapa de ayuno, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? A la formación de aminoácidos, de lípidos, de vitaminas liposolubles, ¿sí? Y de ahí la importancia de que a veces repongamos estas, de vitaminas solubles en agua, y la inactivación de varias sustancias, toxinas, no solamente administradas por medicamentos, sino toxinas recibidas por medio de productos herbales
o alimentos que en cualquier momento pues una persona puede recibir, ¿sí? Producción de hormonas, la síntesis de proteínas de fase aguda, algo muy importante, porque específicamente en el caso que les mencioné era un paciente que tenía proteínas de fase aguda negativas, ¿sí? Y un paciente con falla hepática, pues la producción de estas puede estar alterada, lo cual no quiere decir que el paciente no tenga una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Albúmina, factores de coagulación, proteínas ligadoras de hormonas, ¿sí? Y las células de Kupffer, ¿sí? Que son muy importantes para la inmunidad del paciente. No solamente esto, sino que nos ayuda para el metabolismo del amonio, ¿sí? El amonio circula principalmente entre el colon y los riñones, y de hecho se dice que las bacterias del colon nos proveen cerca del 50% del amonio que uno tiene como tal, ¿sí? Lo que hace el hígado es que coge este amonio y con unas reacciones químicas lo convierte en arginina, luego lo deshidrata a urea y ornitina, y de esa manera se va a hacer mucho más fácil que se pueda eliminar a través de la orina. Más de un año llegando a tanto. Entonces, este es un método pues, que se utiliza para eliminar el amonio, algo muy importante porque este amonio, su acumulación, nos va a dar manifestaciones sobre todo de tipo de sistema nervioso central, y es en parte una de las causas que nos va a llevar a que el paciente desarrolle encefalopatía. ¿Listo? Entonces, hay varias condiciones que se presentan en el paciente con una falla hepática. Lo primero es el déficit energético. Se dice que el hígado es un órgano clave en la distribución, como les mencioné, y producción de nutrientes, y de hecho utiliza entre el 20 y el 25% de todos los requerimientos energéticos del cuerpo, que es bastante alto. Y cuando un paciente se encuentra en falla hepática, se dice que tiene una pérdida de alrededor del 80% de los hepatocitos e incluso más. ¿Listo? Eso me va a llevar a una alteración en el almacenamiento de glucógeno, por lo tanto una disminución en la capacidad de la gluconeogénesis, y se usan los depósitos de proteínas y de grasa para resolver ese déficit de energía que tengo, porque no puedo hacer gluconeogénesis porque hay una alteración en la función hepática. Esto me va a llevar a un consumo de músculo y tejido adiposo, y esto va a llevar a que se liberen todas las hormonas que intervienen en la regulación principalmente del catabolismo también. Entonces hay un aumento en la liberación de insulina y de hormonas contrarreguladoras como el glucagón y la hormona del crecimiento. Entonces se aumenta el catabolismo, entonces aumentan los requerimientos energéticos. O sea, ya tenemos un órgano que nos consume el 25% de los requerimientos energéticos, y cuando está en falla, pues aún más nos consume, o sea, aún más requiere energía. ¿Listo? Esto es importante porque vamos a ver más adelante que esto va a ser vital para el manejo de los pacientes. O sea, estos pacientes requieren un mayor aporte energético. ¿Listo? Y esto va a hacer, al haber un aumento del catabolismo, una disminución de la producción de glucosa, pues que el paciente presente de manera persistente hipoglicemia. ¿Listo? Algo también en el diagnóstico y las complicaciones del paciente con falla hepática. La coagulopatía. En realidad pues hay una reducción en la producción de los factores de coagulación, y asimismo también hay un consumo de factores de coagulación y plaquetas secundario a la coagulación intravascular diseminada que se produce. ¿Listo? También hay anormalidades cualitativas de las plaquetas, impidiendo pues su agregación plaquetaria, por lo tanto favoreciendo a que el paciente presente sangrados. Históricamente se ha visto que esta coagulopatía se ha corregido con plasma, con crioprecipitado, y si tiene sangrados pues se ha administrado glóbulos rojos. Sin embargo, lo que se ve es que esto no corrige la coagulopatía como tal. ¿Por qué? Porque primero que todo la vitamina K es un cofactor, y el problema no es que nos falte el cofactor, el problema es que no hay producción de los factores de coagulación, porque el hígado no puede producirlos porque hay una pérdida de alrededor del 80% de los hepatocitos. ¿Listo? Entonces por eso es que con esto, o sea, esto es como una medida paliativa. Cuando administramos plasma, cuando administramos vitamina K, es una medida como temporal de tratar de corregir la coagulopatía, más no la va a corregir definitivamente, ¿sí? Es una medida para manejo agudo del momento cuando el paciente tiene una coagulopatía y un sangrado. ¿Listo? El déficit inmune. Se ha visto que es una causa importante de morbilidad y mortalidad,
y se encuentra infección como causa primaria de muerte entre el 11 y el 20% de los pacientes, que es muy alto, ¿sí? O sea, hasta 1 de cada 5 pacientes con falla hepática fallece por infecciones. Esto se da porque sabemos que el complemento se produce en el hígado, entonces hay disminución de los niveles de complemento y específicamente en el caso del paciente que tuvimos acá había consumo de complemento. ¿Listo? Hay reducción de la adherencia y función de neutrófilos. ¿Listo? O sea, no solamente es la parte del complemento, sino que la inmunidad celular también se ve afectada y también hay una disfunción de las células de Kupffer, ¿sí? Y dependiendo de la causa puede haber destrucción y daño de estas células de Kupffer, también alterando de esa misma manera la inmunidad. La encefalopatía. Hay múltiples potenciales mecanismos, pero el punto clave es el amonio, ¿sí? Como mencionaba anteriormente. Casi la mitad del amonio, como mencionaba, es producido por bacterias del colon y precisamente por eso... ¡Ay, me salió! Segundo que me salió acá. Segundo que no sé por qué me salió acá. Bueno, yo digo si es que me corre o no me corre. Ya. Listo. Bueno. Listo. Entonces, como les mencionaba, el amonio, y ahorita les voy a mostrar por qué mecanismos nos va a generar la encefalopatía. Y por eso, debido a que el más del 50% del amonio, o alrededor del 50% del amonio se produce por las bacterias del colon, por eso vamos a ver más adelante que gran parte del manejo para la hiperamonemia o la encefalopatía hepática se concentra en la administración de agentes limpiadores intestinales, que básicamente es lo que utilizamos en la lactulosa, ¿listo? Y antibióticos para cambiar esa flora intestinal, precisamente para reducir la producción de amonio, ¿listo? Siempre tener en cuenta los niveles de severidad del paciente con encefalopatía hepática. Vemos que inicialmente podemos tener un paciente que solamente puede estar aprensivo, que nosotros notamos aprensivo, pero en realidad el paciente puede estar irritable, ¿sí? O un poco somnoliento en realidad, o con algunas conductas un poco extrañas. Siempre verificar que el paciente no tenga déficit focal, ¿listo? O sea, la fase inicial de la encefalopatía puede ser muy leve y puede pasar desapercibida, ¿listo? Por eso siempre tenemos que estar pendiente de cambios del estado del niño. Siempre preguntarle a la mamá cómo ve al niño, si lo nota diferente, si ha notado algún cambio, ¿sí? Para que pues no nos demos cuenta que el paciente está en encefalopatía hepática cuando ya está en coma, porque pues ahí pues ya para qué. ¿Listo? El edema cerebral, se ha visto que el incremento de la PIC es una causa importante de muerte. Se encuentra hasta en el 80% de los pacientes que fallecen por falla hepática aguda. En realidad el mecanismo es desconocido y no es resultado directo de la encefalopatía, pero se proponen dos teorías. Una de ellas, como mencioné anteriormente, el amonio aquí también influye y parece ser una de las causas, el cual el amonio pues, que se produce en gran cantidades traspasa la barrera hematoencefálica y se va a detoxificar, entre comillas, a nivel del sistema nervioso central. Ahí se va a detoxificar generando la acumulación de glutamina, ¿listo? Por la glutamina sintetasa. Y estas cantidades excesivas de glutamina van a generar como si fuera un osmol idiogénico, ¿sí? Eso generando edema citotóxico y por lo tanto no vasogénico y por lo tanto daño citotóxico, ¿sí? O sea, no es un edema vasogénico como tal, sino que es un daño celular directo. Esto es como uno de los mecanismos que se proponen para el edema cerebral. Y el otro mecanismo es que haya cambios en la vasculatura cerebral por dilatación de arteriolas, ¿listo? Pero como les digo, en realidad el mecanismo no es claro y parece ser que o son las dos o es alguna de las dos. Y estas dos cosas se han encontrado en necropsias de pacientes que han fallecido por edema cerebral secundario a una falla hepática. Entonces finalmente lo que vamos a tener es un paciente con un síndrome de disfunción multiorgánica, en el cual se va a generar afectación de todos los órganos, ¿listo? Entonces podemos tener un paciente con síndrome de distrés respiratorio, un paciente con encefalopatía hepática, edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, un paciente que
puede tener alteraciones de tipo cardíaco, como alteraciones en la contractilidad. Podemos tener un paciente obviamente con todo el compromiso hepático, un paciente que puede tener supresión medular, particularmente por infecciones virales, un paciente que va a tener una alteración en la inmunidad celular, un paciente que va a tener una alteración, una respuesta inflamatoria sistémica, que eso nos va a llevar a un aumento del consumo de energía, por lo que les mencionaba previamente, paciente que puede tener hipertensión portal, también dependiendo de la causa, y también puede haber disfunción renal, falla renal, secundario precisamente a esto mismo. Y de glándulas adrenales, pues también va a haber una inadecuada producción de glucocorticoides que puede generar que el paciente lo encontremos hipotenso. Entonces, ¿qué nos va a causar todo esto que acabamos de ver? Entonces, la causa que se observa con más frecuencia es que no hay causa. O sea, en realidad, cerca del 50% de los pacientes con falla hepática son de causa indeterminada. ¿Listo? Y el restante es dividido en amplias categorías que incluyen infecciosas, metabólicas, tóxicas o medicamentos, que haya una perfusión anormal o autoinmune. ¿Listo? Y vamos a hablar un poco acerca de ellas. Entonces, primero que todo, la falla hepática de etiología infecciosa, ¿sí? Entonces vemos que debido a virus, si uno lee los artículos, ve que va a decir que es muy poco frecuente, ¿sí? Y que de hecho solamente se presenta en brotes, ¿sí? Cuando hay brotes o también en algunas áreas endémicas, ¿listo? Pero lo que uno ve es que en países en vía de desarrollo el riesgo de presentar falla hepática aguda es mucho mayor, ¿listo? Sobre todo en pacientes con hepatitis B hay que determinar si el paciente tiene una infección aguda, una reactivación o una seroconversión. Se ha identificado también herpes como una causa importante en la etapa neonatal, sin embargo, también en los lactantes, incluso hay un estudio que muestra que hasta el 25% de ellos presentaron coinfección con herpes, o sea, aparte de las otras causas que pudieron haber tenido de falla hepática. O sea que no solamente son los neonatos, y ahorita que vamos a ver el abordaje por edades o por etapas del crecimiento, vamos a ver que el herpes también es una condición que se debe considerar no solamente en neonatos. De hecho, el herpes es muy importante porque adicionalmente se representa con una mortalidad muy alta de hasta el 85%, y siempre se debe sospechar en un paciente que tiene un rash pero vesicular, elevación de transaminasas, coagulopatía, y también considerar otros virus como parvovirus, adenovirus, Epstein-Barr e incluso enterovirus. ¿Listo? O sea, no solamente es hepatitis, no solamente es herpes. Tener en cuenta dengue, ¿listo? Que pues sabemos es un virus RNA de una sola cadena. Cuando uno lee, también la literatura dice que es una causa rara, ¿listo?, de complicación de dengue. Sin embargo, en niños, algunos estudios han demostrado una incidencia hasta el 18.5%. Esto fue un estudio en Singapur. O sea, en áreas endémicas de dengue, la incidencia puede ser mayor de falla hepática. Y recordemos que nosotros somos una región donde hay una incidencia alta de dengue. O sea que no pasarlo desapercibido a pesar de que los artículos dicen que es raro. ¿Listo? En este caso, pues los hepatocitos y las células de Kupffer son los blancos primarios, y básicamente se da porque se produce una tormenta de citoquinas. Se libera interleuquina 2, interleuquina 5, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Eso genera apoptosis celular por disfunción mitocondrial, estrés acelerado del retículo endoplásmico, y finalmente eso lo vamos a ver reflejado en los paraclínicos. Entonces, cuando revisamos, básicamente lo que más encontramos es una elevación de la AST, ¿sí? También vamos a encontrar una elevación de la ALT, pero predominantemente de esta, y de hecho cuando vemos una relación AST-ALT, en la gran mayoría de los estudios vemos que es mayor la proporción de AST, ¿sí? De lo que yo leí en la fisiopatología de esto decía que probablemente era secundario a una mayor destrucción de músculo, ¿sí?, por la misma enfermedad en pacientes con dengue en comparación de otras patologías, ¿sí? Eso decía por lo menos esta referencia que está acá. También podemos encontrar hiperbilirrubinemia, ¿listo? Y compromiso también de otras pruebas hepáticas. Hay que tener en cuenta que el pico de AST se presenta entre el 7º y 8º día de la enfermedad, o sea, no lo vamos a encontrar en el paciente iniciando el proceso infeccioso, ¿listo? Y por lo general se empieza a elevar primero la AST y luego la LT, ¿listo? Y cuando tenemos coinfección con leptospira,
se incrementa más la probabilidad de que el paciente tenga una falla hepática. Malaria. ¿Listo? Hemos visto que la malaria por falciparum tiene una mayor probabilidad de complicaciones. De hecho, pero el problema es que en Colombia se dice que el 75% de las malarias son causadas por VIVAX. Esto es de un estudio que se hizo en Medellín. ¿Listo? Que lo citan en este artículo también, que es colombiano. En Colombia, en pacientes hospitalizados, las presentaciones clínicas más frecuentes fueron ictericia 47%, hepatomegalia en el 35% y con una complicación hepática con una prevalencia general del 12%, siendo mayor en pacientes con Plasmodium falciparum, seguido por VIVAX 9% y 21% en infección mixta. O sea, si tenemos una infección mixta, mayor probabilidad de compromiso hepático. ¿Listo? ¿Por qué se da? Pues nosotros sabemos, listo, ¿no? El protozoito, entonces llega, destruye el hepatocito, pero no es solamente eso. Este madura cada esquizonte, 15 días después hay una ruptura del hepatocito, libera los merozoitos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el falciparum tiene unas protuberancias que se llaman NODs, que estas le va a permitir unirse a receptores endoteliales generando una obstrucción al flujo sanguíneo normal. Esto va a generar daño microvascular, obstrucción del flujo capilar y también se ha visto que los eritrocitos parasitados se unen, se pegan a otros eritrocitos sanos generando, como por decirlo de alguna manera, hay más trancón, ¿sí? Entonces, por lo tanto impide con mayor razón el flujo. ¿Listo? Se induce la liberación de radicales libres de oxígeno generando estrés oxidativo y apoptosis. Y también se ha visto que hay unas pérdidas de microvellosidades en los canalículos biliares generando alteración de la excreción biliar, o sea, por punta y punta. ¿Listo? Daña el hígado, obstruye el flujo y también obstruye el flujo de bilis. ¿Listo? O sea, eso es el daño que genera en el hígado la malaria. ¿Listo? Hay otras patologías que también me pueden generar falla hepática y que se debe considerar, sobre todo en la etapa neonatal y la lactancia. Hay que tener en cuenta que las enfermedades metabólicas, por lo menos en países desarrollados, ocupan el 10% de todas las causas pediátricas. Siempre considerar galactosemia, y cuando uno revisa esto ve que dice no, es muy raro porque hay el tamizaje neonatal, ¿sí? Pero pues en Colombia todavía no hay eso, entonces siempre considerarla en un paciente que de pronto tenga sustancias reductoras en orina, que esté recibiendo fórmula con lactosa y que tenga compromiso hepático, ¿sí? Entonces el lactante, compromiso hepático, recibiendo fórmula con lactosa, considerarlo siempre. La enfermedad de Wilson es una causa común y a pesar de que en realidad se empieza a generar la patología, o sea, desde que el niño nace se empieza a comprometer toda la función hepática, sus manifestaciones usualmente se van a ver después de los 3 años de vida. Entonces, no, digamos que no debemos olvidarla en pacientes que estén en la etapa preescolar o escolar. ¿Listo? Siempre considerar tirosinemia, ¿sí? Intolerancia hereditaria a la fructosa, enfermedades mitocondriales, defectos de glucosilación, defectos en el ciclo de la urea, entre otros. Medicamentos y toxinas. Vemos que en gran parte de los países, inclusive en países desarrollados, donde hay medidas para evitar que los niños consuman, digamos, medicamentos de forma accidental, se ha visto que el 20% de todos los casos de falla hepática aguda en mayores de 3 años son ocasionados por la ingestión de acetaminofén. Y si tenemos en cuenta, digamos, adultos también, el 50% son causas accidentales, aunque recordemos que en los niños nada es accidental. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se da? Bueno, y tener en cuenta que en adolescentes es especialmente común también esto, sobre todo con intentos pues, suicidas. ¿Listo? Entonces, en sí el acetaminofén como tal no es el que causa hepatotoxicidad, ¿listo? Sino su metabolito reactivo que es el N-acetil, P-benzoquinona y mina, ¿listo? Entonces resulta que pues, se empieza a metabolizar el acetaminofén, el 10% se convierte en este metabolito y en condiciones normales, gracias al glutatión, se convierte en metabolitos no tóxicos que pueden ser eliminados, ¿listo? El problema es que cuando definitivamente se agota el glutatión, como por ejemplo en sobredosis por acetaminofén, y por eso hay que tener en cuenta que máximo, o sea, 15 miligramos por kilo dosis debe ser la dosis de acetaminofén,
Entonces este reacciona con grupo sulfhidrilo generando estrés oxidativo, creación de radicales libres de oxígeno dentro de la mitocondria y por lo tanto daño del DNA. ¿Listo? Entonces este es el mecanismo. Siempre recordar los signos de toxicidad que inicialmente pueden ser muy inespecíficos y los podemos confundir con manifestaciones comunes de cualquier enfermedad viral que pueda tener el paciente. Entonces el paciente se puede estar con vómito, malestar, lo pueden ver algo pálido, entonces la mamá puede pensar, no, es que, o el médico puede pensar, no, es que por el virus tenía una diarrea y es por eso, está maluquito, no. ¿Sí? Siempre verificar, la mamá que el niño enfermo, verificar qué medicamentos ha recibido y a qué dosis lo ha recibido. ¿Listo? Verificar la posibilidad de que el niño se encuentre, digamos, por momentos solo, qué posibilidad hay de que el niño consuma estos medicamentos porque le parecieron ricos. ¿Listo? Y tener en cuenta que la evolución de la toxicidad, de hecho, hacia la severidad no se da de manera inmediata. ¿Listo? De hecho, pacientes con falla hepática fulminante desarrollando encefalopatía o coma se puede presentar incluso hasta 96 horas después. O sea que el paciente con intoxicación por acetaminofén no es un paciente para darle alta para la casa en el primer día. ¿Listo? Es un paciente que debe ser evaluado de manera multidisciplinaria, es un paciente que debe ser hospitalizado en un tercer nivel. ¿Listo? No en primer nivel. ¿Listo? Considerar otros medicamentos, otras toxinas, tener en cuenta otros agentes como los neurolépticos, como el ácido valproico, la fenitoína, antimicrobianos, pacientes en manejo para tuberculosis con isoniazida, nitrofurantoína también, agentes de quimioterapia como la fosfamida, y tener en cuenta que esta lesión se puede producir hasta 6 semanas post-exposición. Hay unos hongos salvajes que se refieren mucho en la literatura, que es este que se llama Amanita phalloides, ¿sí? El cual se ha visto muy vinculado a falla hepática, ¿sí? Uno piensa, no, pues esto es del norte, son países del norte, pero de hecho se ha visto que países del sur se ha encontrado este hongo, ¿sí? En la vida, pues, o sea, en el campo, ¿sí? Especialmente por la importación de roble que se hace de estos países. Entonces, al importar el roble se importa el hongo y ya se ha documentado casos de estos hongos en Argentina y en Uruguay. ¿Listo? O sea, no darlo por sentado que aquí no hay este hongo. Y se parece mucho a otras setas que son comestibles. ¿Listo? Considerar esto. Síndrome de Reye. Siempre sospechar en un paciente que tenga una encefalopatía de comienzo agudo, en el cual no haya exposición a metales pesados o tóxicos, paciente con vómitos, con disfunción hepática, y que encontremos una elevación de las transaminasas, sobre todo 3 veces al valor normal, elevación de las bilirrubinas, elevación del amonio y de los tiempos de coagulación. Siempre se caracteriza por un pródromo viral que dura varios días, y tener en cuenta que a pesar de que la aspirina está fuertemente asociada con el desarrollo del síndrome de Reye, no es la única. De hecho, hay muchos artículos que mencionan otros medicamentos no esteroideos y no solamente eso, sino infecciones, ¿sí? Hay artículos que documentan el desarrollo del síndrome de Reye post exposición a influenza. ¿Listo? Como mencioné, pues la segunda fase se caracteriza por los síntomas que acabo de mencionar. El paciente puede presentar hipoglicemia en el 60% de los casos, hiperamonemia en el 90%, trastornos de la coagulación, acidosis láctica, se asocia con encefalopatía no inflamatoria, aumento de la PIC, elevación de enzimas hepáticas, acumulación de grasa hepática y, como les mencionaba, fuertemente relacionado con el uso de aspirina y tener en cuenta la toxicidad sinérgica con el acetaminofén. No solamente son estos, traje esta tabla para mostrarles que hay muchos medicamentos que pueden generarnos falla hepática, ¿sí? Uno que utiliza uno como muy, bueno, uno no, pero digamos en la consulta externa he visto que se utiliza como de manera un poquito indiscriminada, que es la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Que incluso la toxicidad se puede presentar entre días hasta 2 meses después. O sea, de ahí la importancia de no usar a la ligera cualquier medicamento. Macrólidos, ¿sí? Que a veces se les manda macrólidos, he visto para las amigdalitis, ¿sí? Hasta 1 a 3 semanas después podemos tener la hepatopatía. Como mencioné, pues los neurolépticos, las drogas recreacionales, siempre tenerlas en cuenta, sobre todo en pacientes adolescentes, ¿sí? Y los productos herbales, ¿vale?
Ahorita que se viene Navidad, considerar el fósforo blanco. ¿Listo? Se ha utilizado en municiones desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se utiliza también en los fuegos artificiales, en la producción de fósforos, procesos sintéticos, químicos seleccionados como plaguicidas, y considerar que en la elaboración de los totes, que son los que tienen fósforo blanco, se utiliza azúcar para darle precisamente digamos esa explosión que se ve pues con el tote, como magnificar o potenciar pues la parte pues explosiva que tiene este fuego artificial. Por lo tanto sabe dulce. ¿Listo? Entonces los niños se lo pueden comer, ¿vale? Entonces les sabe rico y se pueden comer varios, y se absorbe súper bien por el tracto intestinal y se absorbe súper bien por la piel, considerando en plaguicidas, niños que vengan del campo, que el abuelito o el papá fumigó, ¿sí? Y tener en cuenta que la dosis de fósforo blanco por comprimido o diablito es de 0.3 gramos y la dosis fatal es de 1 miligramo por kilo. ¿Listo? 1 miligramo por kilo. O sea que un niño, digamos, por ejemplo, de 1 año, 10 kilos, entonces su dosis fatal sería 10 miligramos. ¿Listo? Entonces que se coma 3 totes y medio, 3 diablitos y medio, ya con eso tiene para... Chao. ¿Listo? Entonces ahorita en Navidad para que le digan a los sobrinitos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues daña el retículo endoplásmico, hay deterioro de la síntesis de proteínas, hay disminución sobre todo de la síntesis de la porción de la polipoproteína, de la VLDL, y el resultado es una acumulación de triglicéridos en el hígado y de demás porciones pues, del colesterol. Va a generar esteatosis y fibrosis, daño mitocondrial y el núcleo del hepatocito, disminuye la capacidad de la célula de producir ATP, ¿listo? Y eso resulta en una necrosis de la célula, ¿listo? Se presenta en varias fases. La primera fase se caracteriza por emesis, hematemesis, dolor abdominal, hipotensión y muerte, ¿sí? Y en la segunda fase pues ya empieza la resolución transitoria de los síntomas, y hacia la tercera fase, que es la última, va a haber lesión hepática con coagulopatía ictericia, insuficiencia renal con oliguria y uremia, ¿sí? Estas fases no son una por una, o sea, puede haber superposición de ellas. O sea que yo puedo tener un paciente con vómito y al mismo tiempo con un daño hepático severo y con coagulopatía. ¿Listo? Entonces no pensemos, el niño está vomitando, acaba de tomar el fósforo, entonces está bien. ¿Listo? O sea, todas estas se pueden sobreponer la una sobre la otra. La parte inmune deben ser considerados en todas las edades. La hepatitis autoinmune suma el 6% de todas las causas de falla hepática en pediatría, principalmente afectando a adolescentes, pero recuerden, a todas las edades hay que considerarla. Típicamente responden bien a esteroides, y también considera la enfermedad hepática estacional autoinmune, que es un proceso intrauterino raro que causa falla hepática y puede ser manejado con hexainotransfusión y monoglobulina intravenosa. Considerar sobre todo la hepatitis inmune en esos pacientes que tienen elevación de la hemoglobina G y que se asocia con anemia hemolítica con CUMS directo positivo. Entonces, considerar eso, el paciente que tenga alteración de las líneas celulares. ¿Listo? Esto es un pequeño resumen de algunas. No olvidar también las causas vasculares, ¿sí? Enfermedad venoclusiva, paciente en choque, paciente falla cardíaca, ¿sí? Paciente que tenga una cardiopatía congénita, considerar que puede ser la causa de su falla hepática. Entonces ahora vamos a ver por edades, pequeño resumen. Entonces neonatal, causas importantes: herpes, enterovirus, adenovirus y hepatitis B. Metabólicas: galactosemia, tirosinemia, intolerancia hereditaria a la fructosa, enfermedad mitocondrial, defecto de la glicosilación, que se caracteriza por hipoglicemias no cetóxicas, que eso era lo que hablábamos ese día, profe, los defectos en la glicosilación, pero son más de neonatos. Defectos en el ciclo de la urea, perfusión anormal, entonces el paciente considerar que pueda tener una enfermedad cardíaca congénita, miocarditis, el paciente asfixiado, una asfixia perinatal, anormalidades vasculares o anatómicas, inmune, la hemocromatosis neonatal. En el lactante, las infecciosas, sobre todo las virales, hepatitis B, C, A y B o no A ni B, o sea cualquier otro virus que le pueda generar hepatitis. Seguimos acá pensando en el herpes, lo que les mencionaba anteriormente, o sea, no solamente es del lactante. Toxinas y drogas, acetaminofén, valproico, isoniazida, inmune, hepatitis autoinmune, síndrome de activación macrofágica y síndrome hemofagocítico. Considerarlo sobre todo en el paciente que tenga citopenias, ¿listo? Y siempre considerar la realización de triglicéridos, fibrinógeno, ferritina, ¿listo?
perfusión anormal por cardiopatía congénita, ¿sí? Y considerar malignidad también como una posible causa de falla hepática. Y en el niño, ya un poco más grande, considerar las mismas infecciones virales, considerar sobre todo acá el acetaminofén. El niño ya corre, el niño coge cosas, el niño destapa y el niño se toma. ¿Listo? La hepatitis autoinmune y otra es síndrome de activación macrofágica y hemofagocítico, perfusión anormal ya pensar en causas vasculares, ¿sí? En miocarditis, asfixia severa, en metabólicas pensar siempre en la enfermedad de Wilson, ¿sí? Lo que les mencionaba se desarrolla un poco de manera tardía, y otros pues malignidad e hipertermia. Ahora, ¿cómo vamos a abordar el paciente? Entonces, lo primero es definir si el paciente en realidad tiene una falla hepática aguda, ¿listo? Y si en sí la causa de la falla hepática aguda sabemos cuál es, y si existe un tratamiento específico para promover la recuperación de acuerdo a la etiología, o sea, de acuerdo a lo que le está causando la enfermedad. Y pensar si el niño pues, debe estar en lista para trasplante de hígado, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje? Entonces, hay datos importantes para que debemos siempre preguntar, ¿sí? El inicio de la ictericia, acordemos que dependiendo del tiempo de evolución podemos decir que es aguda o es crónica, ¿sí? Lo que me preguntaba el doctor, siempre mirar si hay cambios en el estado mental, como confusión, alteración del lenguaje, agitación, verificar síntomas constitucionales que pueden ser indicativos del tiempo de inicio de la enfermedad, como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, rash, siempre una historia cuidadosa de medicamentos, ¿listo? Y medicamentos que tengan en la casa, verificando una posible intoxicación accidental, entre comillas, ¿sí? Viajes, exposiciones a animales de granja, pensando en lo infeccioso, historias pasadas de convulsiones, retraso en el neurodesarrollo, sobre todo en la parte metabólica, esto de la parte metabólica y convulsiones específicamente metabólica y medicamentosa, y enfermedad hepática previa porque ella no sería aguda, historia familiar de muertes infantiles, enfermedad de Wilson o enfermedad autoinmune, ¿sí? Buscar hallazgos que evidencien que de pronto el paciente tiene una enfermedad crónica, ¿listo? Idealmente el examen neurológico debe ser frecuente y realizado por la misma persona. Yo sé que esto a veces no es factible, pero digamos para uno poder detectar como cambios sutiles del estado neurológico del paciente, porque recordemos que en la fase 1 de la encefalopatía los hallazgos clínicos pueden ser muy leves, ¿listo? Hallazgos, pruebas de laboratorio iniciales que debemos realizar, ¿listo? Entonces, función hepática completa, TP, TPT, bilirrubinas, proteínas totales, albúmina, amonio, glucosa, ¿sí? AST, ALT, GGT y ferritina, ¿sí? Y evaluación multisistémica. Entonces aquí el panel metabólico dependiendo de la edad del paciente, pero también otras cosas metabólicas adicionales como el calcio, magnesio, fósforo, el hemograma, diferencial del hemograma, amilasa, lipasa, gases arteriales. Acá dice que pueden ser mixtos o pueden ser venosos o pueden ser arteriales o si cualquiera. Y evaluar la frecuencia, evaluar con cierta frecuencia el grado de encefalopatía hepática, que esto realmente no lo cumplimos, ¿listo? Que hay unos intervalos, entonces el paciente que está irritable, con ligeros cambios pues, de su comportamiento, cada 2 horas hay que hacer un chequeo neurológico, cada 6 horas hay que hacer monitoreo de signos vitales, cada 8 horas hay que tomar una glucometría y cada 12 horas, no 24, hay que hacerle control de laboratorios completos, ¿listo? Y de esa misma manera la frecuencia va cambiando, entonces si es grado 2, el chequeo neurológico es cada hora, y si es grado 3 es cada hora. Los signos vitales van a ser cada 4 horas en el grado 2 y cada hora en el grado 3, grado 4. La glucometría en el grado 4 va a ser cada 4 horas, ¿sí? Y también los electrolitos van a ser cada 6 horas en el grado 4 y cada 8 horas en el grado 2. Vemos que esto va variando dependiendo de las condiciones del paciente. Siempre hay que monitorizar esto, ¿listo? En todo paciente. Ahora bien, entonces uno dice, bueno, de todo ese poco de exámenes, todo ese poco de causas de falla hepática, entonces, ¿qué le pido al paciente? Entonces, este es un estudio que se realizó en pacientes pediátricos, en el cual ellos querían, digamos, evaluar con unos exámenes mínimos, de acuerdo a las edades, que, digamos, efectividad había en disminuir las causas de falla hepática indeterminada. O sea, que nos quedáramos menos sin saber qué tiene el paciente, ¿listo?
Esto fue lo que ellos proponieron y yo aquí lo traigo para proponerlo porque ellos tuvieron unos buenos resultados. ¿Listo? Ya los voy a mostrar los resultados. Entonces, dependiendo de la edad, entonces menor de 3 meses, básicamente pues considerar la parte infecciosa siempre, pero considerar también pedir la parte metabólica, ¿sí? Que pues hay que ver la factibilidad de hacerlo acá. ¿Listo? Herpes siempre considerarlo, ¿sí? Y pues las pruebas de orina normales y confirmar definitivamente las serologías, realizar siempre a todos ecocardiograma, eco de abdomen. ¿Listo? Dice, esto es lo mínimo, ¿no? O sea, no quiere decir que solamente vamos a hacer esto. ¿Listo? Dice de 3 meses a 3 años, ¿sí? Siempre considerar los niveles de acetaminofén, ¿listo? Adicional pues a esto que está acá, ¿listo? Y de 3 meses a 18 años, que son los que más le vamos a hacer, porque aquí ellos sugieren realizar siempre pruebas específicamente con la intención de determinar una hepatitis autoinmune. ¿Listo? Y considerar en los pacientes de 4 a 18 años la posibilidad de Wilson y siempre realizar ceruloplasmina y cobre en orina de 24 horas. ¿Listo? Les voy a mostrar qué sucedió, qué encontraron ellos. ¿Sí? Entonces ellos lo hicieron en varias fases. ¿Sí? En la fase 1 y 2 fue, digamos, sin haber, digamos, hecho esto. ¿Listo? Y en la fase 3 es implementando esta toma de exámenes. Entonces ellos lo que encontraron es que en la fase 2, 1 y 2, el porcentaje de falla hepática indeterminada, o sea, en la cual no encontramos la causa, fue del 48%, lo que muestra en la literatura. Y en la fase 3, cuando ellos implementaron esto, fue del 30.8%, con una P de 0.02 que es estadísticamente significativa. O sea, si implementáramos esto, digamos que en teoría podríamos tener resultados similares. Y lo mismo cuando vemos de manera final, el resultado es prácticamente el mismo, ¿sí? Siempre es estadísticamente significativo. Entonces, considerar por edades, una toma de ciertos paraclínicos siempre que son vitales. Clasificación de riesgo. Entonces, listo, ya tengo el paciente, lo estudiamos. Entonces, existen varias escalas de severidad, varios sistemas de severidad. Hay varios. Entonces, el modelo para enfermedad hepática terminal, que es el MEL, el King's College Hospital Criteria, como se pronuncie, y el Pediatric End Stage Liver Disease, que es el PEL. El problema es que no son herramientas pronósticas adecuadas, pues hay una asociación débil al desenlace. Empezando que el MEL, el del Colegio del Rey, son hechos para adultos, y el único que ha sido hecho de estos que estoy mostrando acá es el PEL. Es el único que ha sido hecho para niños. El problema es que el PEL fue desarrollado para enfermedad crónica y sobre todo para pacientes que van a ser llevados a trasplantes, e incluye factores como falla para crecer, que no es relevante en el paciente con una falla aguda, ¿sí? A menos que sea una causa metabólica. ¿Listo? Entonces, digamos, el paciente tiene una intoxicación por acetaminofén y previamente sano, pues no va a tener falla para crecer, por lo tanto el PEL nos va a dar inferior a lo que en realidad tiene el paciente de severidad, y entonces vamos a decir, no, pues el paciente tiene un PEL bajito, pero, o no tan alto, pero podría ser más si, digamos, tuviéramos una escala que nos evaluara falla hepática aguda. No, esto me quedó mal, perdón. Cuadro esto. Listo. Entonces, este es el PEL, ¿listo? Siempre verifica la edad, las bilirrubinas, la albúmina, el INR y la historia de falla para crecer. ¿Listo? Este PEL, si lo hacemos para un paciente con enfermedad crónica, tiene un 81% de especificidad, un 86% de sensibilidad y un valor predictivo positivo del 92% y valor predictivo negativo del 69%, que es bastante alto, pero recordemos, para enfermedad crónica. Y hay solamente un score diseñado específicamente para falla hepática aguda, que es el LIU, que es Liver Injury Unit Score. ¿Listo? Es un score que se utiliza realizando unos modelos de regresión logística, calculados por modelos de regresión logística, ¿sí? O sea, es una fórmula matemática un poco compleja. ¿Listo? Que hasta el momento no encontré por lo menos una calculadora que me haga esto, o sea, esto apenas se está como desarrollando. Y en el cual encontraron
que definitivamente estos son como los escalones pues, de sobrevida, ¿sí? Dependiendo del puntaje. Y vemos que a menor puntaje, pues mayor sobrevida, ¿sí? Encontrando con un índice C, que es un modelo, es un índice de regresión logística que nos evalúa la concordancia entre dos cosas, ¿sí? En este caso la sobrevida y el puntaje del LIU, que este es positivo cuando tenemos un índice mayor a 85%, o sea, significativo cuando es más de 85, perdón, y en ello le dio un índice C de 86. Traducción, eso quiere decir que el LIU parece que es concordante para sobrevida a largo plazo dependiendo del valor en falla hepática aguda. Como digo, la verdad quedamos pendientes con esto porque en realidad esto apenas se está estudiando, pero es el único score de falla hepática aguda. O sea, por ahora solamente tenemos el PELF teniendo en cuenta que está diseñado para falla hepática crónica. ¿Listo? Mientras se termina de desarrollar el LIU. ¿Listo? Ahora vamos al manejo. Entonces, siempre considerar si el paciente reúne los criterios, contactar a un servicio experimentado, admitir a la UCI, verificar historia de falla renal, cardíaca, hipoglicemia, encefalopatía, y si sí, pasar a UCI, y si no y el paciente mejora, trasladar a piso. Eso es donde va a quedar el paciente. Entonces, el manejo. En presencia de enfermedad cardiovascular, de inestabilidad cardiovascular, siempre iniciar la reanimación con líquidos, y también dicen que en algunos casos, dependiendo de la condición clínica del paciente, coloides. ¿Listo? Y una vez, que eso fue lo que hicimos con el niño abajo, y una vez que el niño esté estable, o si el shock no fue evidente en la valoración inicial, deben restringirse los líquidos entre el 90, ahí me equivoqué, 90 y 95% de los líquidos de mantenimiento, eso con el objetivo de disminuir la probabilidad de edema cerebral. ¿Listo? La administración de productos sanguíneos y medicamentos siempre deben contarse dentro del total de líquidos administrados y considerar que la sobrehidratación puede precipitar el edema cerebral, la citis, y la deshidratación puede precipitar el síndrome hepatorrenal, necrosis tubular aguda y el empeoramiento de la encefalopatía y la hipotensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Paciente, vamos a dar manejo de soporte, ¿listo? Entonces siempre haciendo los controles. Entonces ya sabemos líquidos, verificar si el paciente tiene hiper e hipoglicemia, mantener niveles de glucometría entre 90 y 120, ¿sí? Y tener en cuenta que incluso la hiperglicemia y la hipoglicemia se asocia con complicaciones. ¿Listo? Y una hipoglicemia persistente y profunda es un sugestivo de que hay un defecto metabólico. Idealmente administrar una tasa de infusión de glucosa a 10 a 15 miligramos por kilo minuto. O sea, es bastante alta. Recordemos que el paciente tiene un catabolismo aumentado y que el hígado no está produciendo la energía que el paciente necesita. Entonces dicen, muchos de estos pacientes van a necesitar un catéter central. ¿Sí? El problema es un catéter central con unos tiempos de coagulación prolongados. Bueno, ya cada uno verificará de acuerdo a la condición de su paciente. ¿Listo? La hiper e hiponatremia, siempre mantener los requerimientos de sodio de 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día, ¿sí? Esto es, si verificamos esto en líquidos, esto es quintotónico, pero ojo que hay que estar verificando qué condiciones tiene el paciente, ¿sí? Si requiere más aporte de sodio o menos aporte de sodio, ¿listo? Y tratar la hiponatremia si el paciente está sintomático o el sodio está menos de 120, siempre tratando, ¿listo? Y la hipernatremia entre 145 y 155. La hipofosfatemia es común, siempre mantenerlo en 3. El paciente que tuvimos abajo tenía 2.3, por lo tanto se le inició reposición de fósforo. La hiperamonemia, elevar la cabecera a 30 grados, medidas básicas, se puede hacer en primer nivel también, ¿listo? Evitar, ruidos innecesarios y súbitos, ¿listo? O sea, que el paciente esté de una forma confortable, ¿listo? Minimizar la succión si el paciente está en una UCI y está intubado, ¿listo? Y el manejo médico va a hacerse si el paciente en realidad tiene estas condiciones. Reducir la ingesta de proteína a 1 miligramo por kilo. Sin embargo, hay unas guías de práctica indias donde ellos refieren que en la revisión de la evidencia no hay evidencia que un paciente sin hiperamonemia ni encefalopatía tenga indicación de reducción de las proteínas. O sea, en este caso de la hiperamonemia o la encefalopatía sí lo vamos a hacer. La lactulosa, por lo que les explicaba anteriormente, la rifaximina para el cambio de la flora, lo que también les explicaba anteriormente, ¿listo?
Y hay estudios en realidad conflictivos entre el uso de ornitina, el ornitina y el aspartato en adultos, sin embargo no han sido estudiados en niños. El edema cerebral, considerar la monitorización de la PIC en pacientes que tengan estadio 3 o 4 de cefalopatía o coma, que requieren ventilación mecánica, que tengan enlentecimiento de las ondas del electroencefalograma, elevación importante del amonio, un TAC con características de edema, un paciente que tenga hemorragia, que es la complicación más importante de los pacientes con edema cerebral. Y dentro de las metas está garantizar una estabilidad, una PIC menor a 20, mantener la presión de perfusión cerebral de más de 50, ¿sí? Y las terapias específicas como la hipotermia ha mostrado que en pequeños casos ha mostrado cierta mejoría. La indometacina, hay que considerar el riesgo de sangrado también, y siempre en algunos casos considerar la administración de terapia hiperosmolar, que puede ser con manitol, ¿sí? O con salina hipertónica. ¿Listo? O sea, manejo de edema común y corriente. La coagulopatía, el plasma fresco solamente indicado en el paciente que tenga sangrado activo, y hay que evitarlo al máximo porque definitivamente esto nos genera complicaciones, sobre todo desde el punto de vista de edema cerebral. Siempre considerar el crioprecipitado cuando tenemos niveles de menos de 100, ¿listo? Y siempre monitorizar el factor 7 recombinante para corregir el INR antes de colocar un monitor de presión intracraneal. Falla renal, siempre realizar, pues si el paciente tiene una falla renal, realizar terapia de reemplazo renal. Y el soporte nutricional, idealmente se prefiere la vía oral a la parenteral, y si el paciente no tolera la vía oral, pues es preferible colocarle una sonda que colocarle una TPN. Y si le coloca una TPN, pues en realidad no se debe corregir las proteínas a 1 gramo por kilo, a menos que haya hiperamonemia. ¿Listo? Y en las infecciones, siempre sospecharlas si hay un inicio espontáneo de sangrado, si hay hipotermia espontánea, si hay empeoramiento del estado de otros órganos, si hay empeoramiento del estado mental, alteración de las reactantes de fase aguda y el hemograma. ¿Listo? Siempre considerarlo. Y siempre verificando, como mencioné anteriormente, los estados de encefalopatía. ¿Listo? Ahora, manejo del paciente que tenga específico. Ya vimos que el acetaminofén es muy importante. Digamos, el paciente con intoxicación por acetaminofén, entonces iniciar N-acetilcisteína con bolos iniciales entre 50 y 150 miligramos por kilo para pasar entre 15 a 60 minutos, seguido por una infusión continua de 20 a 48 horas, y tener en cuenta que el pronóstico es una recuperación completa en más del 90% de los casos, pero muchos de estos pacientes pueden requerir trasplante renal, que puede ser una medida salvadora. Hay otros como el soporte hepático extracorpóreo y plasmaféresis, que en realidad requiere más estudios. Este en realidad los estudios no han mostrado mejoría y este requiere más. ¿Listo? Y el trasplante hepático, que ha mejorado la sobrevida en pacientes con falla hepática aguda, aunque las indicaciones aún no son claras, y se han hecho intentos para determinar el mejor proceso de la lista de trasplantes con éxito limitado, por lo que les hablaba de los scores de riesgo. Y el PALF, o sea, la falla pediátrica, la falla hepática aguda, suma entre el 11.2 al 12.5 de todos los trasplantes hepáticos en Estados Unidos, y el pronóstico es más bajo con falla, comparado con falla crónica. O sea, el pronóstico a un año de trasplante del paciente con falla aguda es de 74% versus 88.2% para otras condiciones. En conclusión, ya que gran parte de las fallas hepáticas agudas son finalmente indeterminadas, es importante prestar atención a todas las otras posibles causas. Siempre hacer un algoritmo si se puede, o una evaluación estructurada como las que les mostré ahorita de ese estudio. Considerar el consumo de medicamentos como una causa importante en nuestro medio. Las medidas de manejo actuales corresponden básicamente a soporte y basadas en datos en adultos y en el manejo de las complicaciones. Corresponden a las enfermedades más desafiantes en la población pediátrica, y siempre requiere seguimiento por múltiples especialidades, no solamente pediatría y gastroenterología, sino infectología y hemato-oncología. ¿Listo? Y eso sería todo. Mire, Inés, es que tengo